Buenas, el día de hoy mis compañeros Andrea Suárez, Sandra Giraldo, Mateo Soria y mi persona venimos de la Corporación Universitaria Rafael Núñez a hablarles un poco acerca de las neoplasias endocrinas múltiples en base a un club de revista. Pasa, porfa. El artículo tiene como nombre Coexistencia del cáncer de mama y tumores neuroendocrinos, basado en nuevos conocimientos genéticos más allá de los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. Los autores de este artículo fueron Vincent Laurech, Admit Akirov, Emily Tain, Raymond Kim y Sharon Esat. El autor Vincent Laurech fue el investigador principal del estudio. Este completó la solicitud de la Junta de Ética y se puso en contacto con los pacientes, organizó visitas, extracciones de sangre, recopiló datos y preparó el manual de los pacientes. El autor Amit Karyov ayudó con la revisión de la literatura, la recopilación de datos y la preparación del manuscrito. La autora Emily es una consejera de genética que ayudó con la revisión de la literatura, la preparación del manuscrito y procedió al asesoramiento genético de todos los pacientes que se sometieron a una prueba de NGS. El autor Raymond Kim es un genetista médico que contribuyó a la revisión de la literatura y la preparación del manuscrito. También supervisó las pruebas genéticas de los sujetos y de los pacientes. Y la autora Esat es una oncóloga endocrina y fue la supervisora principal del estudio. En cuanto al abstract, el objetivo principal de este estudio fue identificar variantes de genes de la línea germinal asociadas con esta combinación de tumores. La incidencia estandarizada por edad del cáncer de mama femenino es de 145,1 por 100 al año y de 5,86 por 100 en año. Para los tumores neuroendocrinos en Canadá. Es escasa la evidencia sobre las variantes genéticas que puedan predisponer a los pacientes a desarrollar estas neoplasias. En cuanto a los diseños y los pacientes, pues completó una revisión retrospectiva de historias clínicas del 2017 al 2018 en un centro de referencia que evaluó los tumores neuroendocrinos. Se presentó una serie de 9 pacientes, eran mujeres con cáncer de mama y tumores neuroendocrinos. Todos estos pacientes se sometieron a un papel de secuenciación de próxima generación de cáncer hereditario de 37 genes. En cuanto a los resultados, pues la edad media fue de 61 años entre los 35 y los 85. Al momento del diagnóstico del cáncer de mama y de 63 años tratándose en el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos. 4 pacientes tenían un páncreas, 3 tenían un intestino delgado y 2 tenían un tumor neuroendocrino. 2 pacientes eran casos conocidos de 1 y se encontró que un paciente albergaba una variante patogénica de 1 y una variante de significado conocido BUS en ATM. Se encontró también que un segundo paciente albergaba una variante patogénica en APC y se encontró que un tercer paciente portaba una variante patogénica en PALB2, así como un BUS en FAN-SM, MLH1 y STK11. Se encontró que otro paciente albergaba un BUS en MSH2 y se encontró que otro paciente más portaba una variante patogénica en NTHL1. En conclusión, pues se presentaron los primeros casos de variantes patogénicas PALB2, APC y NTHL1 en pacientes con cáncer de mama y tumores neuroendocrinos. Prueba de NGS pues se debe considerar en pacientes específicos con esta combinación de neoplasias, ya que ciertas variantes de la línea germinal más allá de MEN1 tienen implicaciones importantes para la vigilancia del cáncer. En cuanto a las palabras clave, tumor carcinoide, endocrinología, genética médica, oncología médica, neoplasia endocrina múltiple, mutación y tumores neuroendocrinos. A manera de introducción, pues la incidencia estandarizada por edad del cáncer de mama femenino fue de 145,1 por cada 100.000 por año, contraponiendo esto con los tumores neuroendocrinos, que es 5,86 por 100 por año en la misma población. Notamos que es mucho error y que esta variante es mucho menor. Hay escasa evidencia sobre la predisposición de pacientes con tumores neuroendocrinos a desarrollar en pacientes de mama y viceversa. Sin embargo, las neoplasias endocrinas múltiples 1 y 4, junto con el síndrome de Cowden, sí se han asociado con el NET y
también con el cáncer de mama en estudio de una serie de casos. En unos estudios de secuenciación de genoma completo que se hizo en 102 pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos específicamente, informó nuevas mutaciones en los genes de la reparación del ADN, MUTYH y CHEK2, junto también con BRCA2. Estos genes fueron conocidos con su susceptibilidad al cáncer de mama. En este estudio pues se evidencia cómo las mutaciones que generaron los tumores neuroendocrinos pancreáticos también se asociaban al cáncer mamario. En este estudio pues del artículo estamos exponiendo, se presenta una serie de casos de 9 pacientes mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y tumor neuroendocrino de pulmón, de tracto gastrointestinal o pancreático primario. Todo esto para estudiar las variables que vinculan la concurrencia del cáncer de mama y de los tumores neuroendocrinos. Pasa, por favor. En cuanto a los métodos, pues 353 pacientes con un tumor neuroendocrino de pulmón, páncreas o gastrointestinal fueron evaluados en nuestro centro de referencia terciario de tumor neuroendocrino entre 2007 y 2018. De ellos, 206 eran mujeres, de las cuales 21 fueron diagnosticadas de cáncer de mama antes del diagnóstico de tumor neuroendocrino o durante el seguimiento de este. 9 pacientes aceptaron participar en el estudio y se detallan en este informe. 4 se perdieron para el seguimiento antes del inicio del periodo y de la acumulación, y 8 pues se negaron a participar en este estudio. El cáncer de mama pues podría haber sido diagnosticado antes del diagnóstico del tumor neuroendocrino, esto siendo sincrónico, definido aquí también como dentro de los 6 meses anteriores y posteriores al diagnóstico de esta enfermedad, o metacrónico, que ya es más de 6 meses después del diagnóstico del otro diagnóstico de los tumores neuroendocrinos. Los datos de los pacientes, incluidos de los datos clínicos, edad, sexo, edad en el momento del diagnóstico de cada tumor y el tiempo de seguimiento de cada tumor. También se incluyeron los datos del cáncer de mama, entre estos la mama afectada en la intervención quirúrgica, estaban los receptores hormonales, informes de patología quirúrgica, informes de imagen, tratamientos como quimioterapia, radioterapia, terapia con inhibidores de la aromatasa, el trastuzumab y otras terapias, pues junto con esta la historia clínica electrónica y de la ficha clínica. Todos los pacientes fueron sometidos a un estudio de 37 genes de secuenciación. La próxima generación es ese, como parte de las investigaciones estándar, y firmaron un consentimiento por escrito para ser incluidos en esta serie de casos. Bueno, pasamos a los resultados y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, pasamos a ver la tabla 1. En esta tabla vamos a ver cómo se identifican a las pacientes, las 9 pacientes que son participantes en este estudio. Vemos que se enumeran del 1 al 9 como para manera de identificación. Tenemos además datos como la edad del diagnóstico del cáncer de mama, que va desde los 35 años hasta los 85 años, teniendo un promedio de 64 años de edad. Tenemos también como dato la mama que fue afectada, ya sea a la izquierda o a la derecha. Vemos también el tipo de cirugía a la que fue sometida la paciente, algunas con mastectomía, otras con lumpectomía, otras no son candidatas para cirugía. Vemos también el tipo histológico del cáncer, algunos son invasivos como carcinoma ductal invasivo, algunas tienen carcinoma ductal in situ y otras tienen carcinoma lobulillar. Vemos también datos sobre el patrón molecular del cáncer, algunas por receptores de estrógenos, por HER2, por PR. Vemos que algunas son positivas, otras son negativas y algunas no fueron identificadas en ninguno de los 3 patrones histológicos moleculares que muestra la tabla. Vemos también el tamaño máximo del cáncer encontrado. Encontramos que el menor era de 0.4 centímetros, mientras que el mayor era de 2 centímetros. En cuanto al grado histológico, también vemos que algunas no fueron posibles definirlo, otras van de 3 a 2. En cuanto al estadio, vemos que a algunas no se les pudo definir el estadio en el que se encontraban, mientras que a otras de las pacientes sí se les pudo definir el estadio en el que se encontraba el cáncer de mama. También tenemos la presencia
y la locación de la metástasis en caso de haber ocurrido, ya que algunos pacientes no presentaban sitios de metástasis. Habían 2 pacientes que presentaban metástasis hacia los nódulos linfáticos cervicales y había otra paciente que presentaba una metástasis hacia el hígado. Luego vemos también el tipo de estudio al que se sometió la paciente. Terapia, otras con radioterapia y otras pacientes con un inhibidor de la aromatasa como terapia. También vemos el tiempo de seguimiento del cáncer de mama a lo largo del tiempo. Siguiente tabla. Bien, en esta tabla vemos algunas características patológicas de los tumores neuroendocrinos relacionadas con las 9 pacientes. Vemos de nuevo la edad, la edad de diagnóstico del tumor neuroendocrino en cada una de ellas, siendo diferente a la edad de diagnóstico del cáncer de mama. También vemos el sitio en el que se encontraba el tumor neuroendocrino. Vemos que algunas están a nivel del páncreas, a nivel del duodeno, de los pulmones, del intestino delgado, lo que lo hace diferente en cada una de ellas. Vemos también el tipo de cirugía a la que fue sometida. Algunas no fueron candidatas, mientras que a otras sí se les realizó algún tipo de operación, por ejemplo, una esplenectomía distal del páncreas, entre otras. También vemos el tamaño máximo de la neoplasia encontrada en cada uno de estos órganos, en cada una de las pacientes, el estadio en el que se encontraba la neoplasia. Vemos también el Ki67, que es una proteína predictora para saber qué porcentaje de neoplasia puede tener o tiene esta paciente como predictor del cáncer. Vemos también el conteo de las mitosis que se encontraban en cada una de esas, que es diferente para cada paciente y para algunas no pudo ser estandarizado. Vemos el grado del cáncer según la Organización Mundial de la Salud y vemos también si estas pacientes habían sido sometidas a la terapia por un análogo de la somatostatina para el cáncer neuroendocrino, el tumor neuroendocrino. Siguiente tabla. Bueno, aquí en esta tabla muestran los resultados de la terapia que se les hizo del cáncer con los genes, los 37 genes de seguimiento de la secuencia de genes para conocer el grado y la significancia clínica que tiene este cáncer en cada una de ellas. Vemos de nuevo las 9 mujeres identificadas y vemos si hay variantes genéticas que signifiquen o no un grado fuerte a nivel clínico. Vemos que algunas sí tenían un grado alto, por ejemplo, la que dice patogenia. Vemos que tenía identificado una neoplasia endocrina múltiple 1 o MEN1. Vemos que otras no tenían una significancia importante y en otras no se pudo definir el grado de significancia clínica de estas variaciones genéticas. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla es la continuación de la tabla anterior. Aquí podemos ver en la primera columna la medicación utilizada en cáncer para el trasplante de órganos o también para el cáncer principalmente. Vemos que algunas no tenían esta medicación, mientras otras sí. Luego tenemos el CAPTEM, que se utilizó como medicamento quimioterapia. En la quimioterapia vemos que algunas no estaban usándolo, mientras que otras sí. En el PRRT, esto se usó como medicamento para radioterapia. De nuevo vemos que algunas no tienen, la mayoría, y hay una que sí fue expuesta a radioterapia. Luego vemos la presencia y la locación de las metástasis, hablando de nuevo de las metástasis de los tumores neuroendocrinos. Vemos que hay una que se ubicó en la parte del hígado, en el hueso, que eran como los principales sitios donde se presentaban los cánceres. Luego vemos la terapia para las metástasis. La mayoría no tuvo terapia para metástasis, una sola tuvo una lobectomía en el hígado para poder tratar la metástasis que hubo. Luego vemos el seguimiento en el tiempo de los tumores neuroendocrinos que tuvo la paciente y vemos que hubo 2 pacientes a las que se les fue confirmado la neoplasia neuroendocrina 1 en su secuenciación de genes.
Bueno, el objetivo de este estudio pues no era demostrar que los pacientes con tumor neuroendocrino tienen una mayor incidencia en cáncer de mama, sino más bien ilustrar que las mutaciones genéticas de los pacientes con una combinación de los tumores endocrinos múltiples y del cáncer de mama puede ser diferente al cáncer de mama femenino en la población general. Todas las pacientes se sometieron a un papel de 37 genes, NGS, como parte de la investigación estándar, y esta lo que reveló fue que una paciente con una variante patogénica en MEN1, una paciente con una variante patogénica en PALB2, una paciente con una variante patogénica probable en AP y otro paciente con una variante patogénica en NTHL1. También se identificaron 5 BUS en ATM, en FANSM, en MLH1, en STK11 y en MSH2. Dado la omnipresencia de los paneles de genes en pacientes con cáncer de mama, los hallazgos sugieren que las pruebas de los paneles de genes deberían realizarse en pacientes con una combinación de cáncer de mama y de tumor neuroendocrino, independientemente de los antecedentes familiares que tuviera la paciente. Dale, porfa. En conclusión, pues los pacientes con una neoplasia maligna están más predispuestos a desarrollar una segunda neoplasia, y esta serie de casos describió el papel de la secuenciación de genes en pacientes con una combinación específica de cáncer de mama y de tumor neuroendocrino. Como se confirmó en uno de los pacientes del estudio, las variantes patogénicas en el gen 1 se asocian con mayor incidencia de cáncer de mama y de un tumor neuroendocrino. Sin embargo, más allá de los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, se presentaron los primeros casos de pacientes con variantes patogénicas de PALB2, de APC, de NTH1 y ambas neoplasias malignas. Prueba del panel de genes del cáncer en línea germinal debe considerarse en pacientes individuales con una coocurrencia de cáncer de mama y de tumor neuroendocrino. La identificación de ciertas variantes genéticas tendría implicaciones importantes para la vigilancia del cáncer y de los pacientes y sus familias en riesgo. Se necesitan más estudios para los impulsores genéticos de esta combinación, que ya es única de las neoplasias endocrinas y no endocrinas. Esta es la referencia donde pueden encontrar el artículo y muchas gracias.